No sé si pudieron ver el material de la clase de hoy, que ya quedó publicado, ¿sí? Con respecto al foro, que no vi que había 2 intervenciones en el foro, no llegué a corregirlas, o sea, a hacer la respuesta ahí adentro, pero lo voy a hacer en esta semana. Pero bueno, ya por lo menos pudimos disolver las dudas con respecto a eso. Bien, entonces el material que había para leer para esta semana es de Silvina Girtz. El libro se llama El ABC de la tarea docente, currículum y enseñanza. Esta mujer bueno, es una especialista en educación, ha escrito más de 20 libros, si yo no recuerdo mal, ha hecho artículos, realmente una catedrática muy interesante. Y está trabajando, si no recuerdo mal, en el partido de La Matanza en el área educativa. Así que está también en la parte como de la práctica, también no solo de la teoría. Bueno, en este texto sí hacía referencia al contenido. Hace un ratito les había puesto en la primera diapositiva como para recordar que la semana pasada habíamos estado hablando de que existían 4 factores presentes en todo proceso educativo, ¿sí? Necesitábamos sí o sí un aprendiz, ¿sí? Un estudiante, ¿sí? Que desconozca alguna porción de conocimiento, un enseñante o docente que posea ese saber de conocimiento que el otro desconoce, ¿sí? Y a su vez un contenido, ¿sí? Un problema primero, un problema, una situación didáctica que plantee ese docente, que genere una duda, una incógnita con respecto a algo a resolver, y un saber necesario para resolver ese problema, ¿sí? Ahora bien, todo esto se tiene que dar, se da en un contexto y existe una retroalimentación, es decir, ida y vuelta entre lo que nosotros vamos enseñando y mis estudiantes me van devolviendo, ¿no es cierto? Ahora bien, puntualmente, cuando hablamos de contenido, nos referimos a que es un objeto simbólico, ¿sí? Tenía que ver con algo que contiene, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo habían dicho, creo, si no recuerdo mal, la clase pasada? Y que tiene que ver con la construcción cultural y social. Está sujeto a interpretación y debe ser materializado por la enseñanza. Como es una construcción el contenido, claramente cambia a lo largo del tiempo, no siempre se enseña lo mismo, ¿sí? En un momento histórico se enseñan algunas cosas, esto que charlábamos hace un rato, ¿no? Que en un momento se enseñaba la historia de una manera, o haciendo hincapié en algunos actores, y en otro momento histórico se vislumbran otros actores y actrices dentro eh, de esa misma historia, ¿no es cierto? Y me viene a la mente la canción esa que quizás conozcan, la historia la escriben los que ganan, ¿no? Eso significa que hay otra historia. Y bueno, tiene que ver con esto de que se construye la historia, se construye el saber, se construye, por consiguiente, se construye el contenido, y está sujeto a interpretación. Esto significa que hay alguien que interpreta este saber y lo transmite o lo construye con sus estudiantes. ¿A qué nos referimos con esto? Que el docente o la docente va a, de alguna manera, interpretar este contenido desde el saber que tiene, ¿no? Desde lo que conoce, desde lo que investiga, ¿sí? Interpreta este contenido y lo materializa en la enseñanza. Pero pueden existir diferentes posicionamientos, diferentes interpretaciones sobre el mismo contenido, ¿no?
o de diferentes maneras de materializar este contenido. Hace un rato ustedes mencionaban la ESI, por ejemplo, y el hecho de que existen justamente diferentes interpretaciones, aunque haya una misma ley de educación sexual integral, puede haber diferentes maneras de llevarla y transmitirla y aplicarla dentro de las instituciones, ¿no es cierto? Y lo vemos en las realidades. Ahora bien, dentro de los contenidos, ¿sí? Podemos distinguir 4 tipos de contenidos, ¿sí? O 4 maneras de mencionar al contenido. Uno es el contenido a enseñar, es decir, el contenido prescripto, el contenido que está definido por las autoridades, ¿sí? Que está en los documentos curriculares, que encontramos ¿sí? en los documentos. Otro, el contenido de la enseñanza, el que es realmente enseñado por los docentes. ¿Por qué está distinguido esto, diferenciado, perdón, estas 2 cuestiones? Porque de todo el contenido a enseñar, prescripto, que está definido por las autoridades para que se enseñe, después está en general el recorte o la priorización de contenidos que va haciendo cada docente. A ver, nosotros tenemos como a nivel nacional algo que se llaman los NAP, que son los núcleos de aprendizaje prioritario, es decir, lo mínimo y lo prioritario que tiene que saber el estudiante o la estudiante de inicial, de primaria, de secundaria, ¿sí? En los diferentes niveles, diferentes áreas. Pero a su vez, después cada jurisdicción, cada provincia, y CABA, por eso decimos jurisdicción, que son las provincias, pero también está CABA, que no es una provincia, pero es una jurisdicción, que tiene sus propios diseños curriculares, define también dentro de su provincia, de su jurisdicción, qué es lo que va a enseñar, ¿no es cierto?, de esos núcleos prioritarios, y amplía esto. Ahora, los diseños curriculares en general, salvo excepciones, son muy amplios, abarcan muchos contenidos, y entonces está el docente que debe ir, sí o sí, porque no se llega, siempre habrán escuchado decir, no llegamos a dar todos los contenidos. Bueno, es una realidad, y los tiempos son unos, y los procesos de real enseñanza y aprendizaje lleva su tiempo, y a veces hay grupos que llevan más tiempo, estudiantes, y otros que llevan menos tiempo. Entonces, el docente va a tener que ver de todo ese bagaje de contenidos del diseño curricular, de todas las unidades que tengo que trabajar, bueno, ¿qué unidades voy a trabajar? ¿A qué unidades les voy a dar más peso? ¿A qué unidades voy a trabajar, pero con menos cantidad de peso y de tiempo? Porque lo van a retomar al año siguiente, ¿no? Cada docente va a hacer como esa mirada. Entonces, una cosa es, digamos, lo prescripto, el documento entero, y otra cosa es lo que se da en la enseñanza efectivamente, ¿sí? A su vez, están los contenidos nulos, que son aquellos contenidos no enseñados. Un contenido puede ser nulo por varias razones. Puede ser nulo porque no se enseñe por falta de tiempo, es decir, lo que hablábamos hace un rato. Recién el docente planifica dar ciertos contenidos y en el devenir de las clases no llegan a darlos. Nos pasa a todos los docentes que surgen, quizás no este año por COVID, pero hay salidas educativas, hay viajes de estudio, ¿no? Y hay un montón de actividades que se dan, campeonatos, torneos, que nos quitan clases, ¿no? Entonces uno tiene que al momento de planificar, prever todas las clases del año, que voy a intentar dar, todas estas unidades, todos estos contenidos, pero a su vez calcular que un 20% de esas clases puede ser que no las dé. ¿Sí? Y esto es así, uno tiene que prever que se planifica como para dar todo esto,
pero saber que puedo llegar a pasar, si llego a dar todo, buenísimo, pero pueden pasar cosas. Un año nos pasó que se había roto la caldera en una institución, se suspendieron las clases porque en época invernal no se podía estar en las aulas, pero a veces suceden cosas X. Ni que hablar, época de pandemia, cambió la estructura completa, las clases virtuales. Estábamos diciendo entonces que podía ser nulo por falta de tiempo, ¿sí? Pero también podía ser un contenido nulo cuando yo como docente elijo a conciencia no dar cierto contenido. No por un hecho de priorizar ciertos contenidos en función de otros, sino que hay una intencionalidad por detrás de no dar tal o cual cosa. ¿Sí? ¿Me explico? A ver, uno como docente se debe al currículum prescripto, si la planificación es flexible, si podemos ir priorizando, reorganizando, viendo los tiempos, pero cuando yo con intencionalidad decido omitir ciertos saberes porque no estoy de acuerdo yo o por lo que sea, bueno, esto sería un contenido nulo. No debería ser, pero puede llegar a pasar, ¿sí? Cuando es un nulo con intencionalidad. Y a su vez, lo otro que les estaba mostrando dentro de la diapositiva era lo que eran contenidos ocultos, que son aquellos contenidos que están siendo enseñados, pero que no son explicitados, es decir, no están anotados en ningún lado de que los estoy enseñando, sin embargo los estoy enseñando. Y a veces el mismo docente o la misma docente no es consciente del todo de que está enseñando ciertas cuestiones. Se enseñan ciertas cuestiones muchas veces por costumbre, porque este es el modelo de enseñanza que recibí a lo largo de tantos años, repito, y no soy consciente de otros contenidos que también se están enseñando. Para pensar esto y ampliar un chiquitín, les traje 2 fragmentos para ver, muy cortito, de una película que se llama La sonrisa de la Mona Lisa, y quiero que presten atención y ahora les voy a preguntar qué ven. Ten cuidado. Pueden oler el miedo. Pregunto, ¿qué pueden ver ustedes en esta clase? Que podemos ver con respecto a la imagen, a la escena, ¿desde dónde? ¿Qué ven ustedes ahí? Todas mujeres. Es la primera vez que conocen. Es la primera vez. Pareciera como que es la primera vez que se Parece como va. ¿no? La época, parece profe, como- la época. Como un auditorio, escuché por ahí, la época, ¿sí? La vestimenta es de la década, está situada, no, la película no es de esa época, pero está 60. situada en los 50. Ah, 50. En los 50, sí. En una escuela de señoritas, por eso vieron que eran todas mujeres. Y a ver si está por acá. Ahí está. Y con respecto al espacio físico, ¿qué pueden ver? el docente es como que está en el centro.
¿no? ¿sí? Un escritorio ahí, no sé, atrás de la pantalla, adelante de la pantalla esa, hay un escritorio, creo. Sí, hay como un La escritorio, distancia, ¿no? ¿Querés decir, Caro? La hay distancia entre distancia, los docentes y los alumnos. hay distancia, muy bien, ¿qué más? Hay pocos estudiantes, decían por ahí, todos mirando para el frente, dice Hermida. Lo que es el escritorio donde está el docente está como arriba de un escalón. Eso nos demanda también una posición como de poder, Hay una tarima, sí, para sí. también tener como... ¿Cómo? No sé quién estaba hablando, se silenció. Sí, hay una tarima, algo dijeron por ahí. Son todos monótonos, todos marrones, en la gama de los marrones, todo muy cromático. Sí, No hay nada, no sé, lo que más me llama la atención. Pero... claro. Por ahí habían puesto todas mirando al frente. ¿Esos bancos les parece que se pueden mover? No, No, para nada. están estáticos. Son Están parte del mobiliario, digamos, es la estructura. tal cual, súper amurados al piso, ¿no? Bueno, claramente, ¿no? Hay un par de cuestiones que se van dando en la organización de la clase, ¿sí? Que hacen al tipo de modelo de enseñanza. Por más que no sea parte de la clase enseñada, ¿cómo están dispuestas y organizadas el espacio físico? ¿Dónde está sucediendo todo? ¿Dónde están sentados unos? ¿Dónde está sentado el otro? Bueno, todas estas cuestiones hacen al currículum oculto, ¿sí? Hay como un mensaje de quién tiene el saber y quién no, ¿no es cierto? Implícito en esto de que hay alguien que tiene el saber, que es el docente, ¿no? La docente, que está al frente, otros que vienen a aprender y a escuchar de manera pasiva, en un costado. Ahora les voy a poner otro fragmento de la película en otra situación. Acá está. Joe. Hola. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por esto, te lo agradezco. Es un placer. Llegan a tiempo. Mira. Ahí está. ¿Es un Jackson Pollock? Imposible. Apenas me acostumbré a la idea de que la carne muerta es arte y ahora esto. No me digan que tendremos que hacer un trabajo de esto, ¿sí? Háganme un favor y háganse un favor. Dejen de hablar y miren. No tienen que hacer un trabajo. Ni siquiera tiene que gustarles. Bueno, después les dejo los fragmentos completos en el aula para que los puedan ver tranquilas y profundizar en el análisis si les interesa. Pero, ¿qué organización vieron en la segunda clase? En esta clase de Pollock. ¿Qué distribución? No, que era más libre. Era más libre, vamos a decir, llegaban y como que no tenían un lugar físico, que no tenían que estar sentadas, sino que podían estar caminando, observando. Claro, pues están fuera de la institución, digamos,
Aparte es lo opuesto a la escena anterior. Acá, digamos, son en cierta manera libres, se está rompiendo, digamos, la estructura de por ahí, de cumplir con cierto modelo, no sé, se me ocurre eso. Claro, de alguna Enseñar. manera, acá Sofía había puesto que le hace acordar a la escuela tradicional que trabajamos en pedagogía, donde el docente tenía el poder, el saber sobre los alumnos, y Paula había puesto todo muy estructurado, exactamente. Mientras que en la primera escena el aula está muy estructurada y está dando mensajes, además del conocimiento específico sobre las obras de arte que va a presentar la profe, la segunda situación también está dando otros mensajes aparte del contenido específico que era Jackson Pollock, ¿sí? Entonces, bueno, el currículum oculto tiene que ver con esto, con esos mensajes que se dan, ¿sí? Con eso que enseñamos, aunque nos parezca que no estamos enseñando. Estamos enseñando, por ejemplo, en la primera escena, que todos tienen que estar sentados al mismo tiempo, en un mismo lugar, en silencio, el docente es el que habla, el resto tiene que callarse o solo contestar cuando se le pregunta, ¿no? En la otra escena no, ya se construye desde otro lugar la situación y entonces se da como el permiso de que, bueno, dialoguemos, pensemos, debatamos, ¿no? Desde otro lugar el aula y la clase. Pensaba, y ayer tenía que dar una clase similar con otro grupo, y les traía el ejemplo a colación sobre el hecho de que nos pasa a todos cuando empezamos el profesorado, que los profes y las profes quieren que hablemos, ¿no es cierto? Que les preguntamos, queremos que contesten, queremos que intervengan. Y me acuerdo cuando me pasó a mí, que arrancaba el profesorado de nivel inicial allá hace muchos años, que mis profesores nos decían, y mis profesoras nos decían, bueno, pero hablen, pregunten. Y yo les decía, o sea, nos pasamos toda la secundaria callándonos la boca, pues nos mandaban callar la boca, y ahora es muy difícil como tomar la palabra. Y la realidad es que tenemos que tomar la palabra porque somos docentes, que vamos a tener la palabra mucho tiempo, pero, claro, por más que nuestros profes no hayan querido enseñar eso, que había que callarse la boca, que había que mejor estar en silencio, qué sé yo, cuando se premia al que está quieto, estático, cuando se premia al que no habla, cuando se hace una pregunta y no digo que sea generalizado, ¿no? Pero digo, en los casos en que hay algún docente o alguna docente que castiga al que pregunta porque preguntó y lo mata con la respuesta, el resto claramente no vuelve a preguntar nunca jamás en la vida, aunque no dijo el docente no pregunten, ¿no es cierto? Bueno, es un currículum oculto. Yo estoy dando mensajes y metamensajes que aunque no los diga, no los explicite, no es un contenido enseñado directamente, son contenidos que se enseñan a veces sin darse cuenta. Uno leyendo, un autor, ahora se me fue justo el nombre, hace una crítica al currículum oculto de nivel inicial, y por ejemplo, hacía la crítica del hecho de que las docentes de nivel inicial en general vamos repartiendo, bueno, primero se reparten los lápices, después se reparte tal cosa, después se reparte tal otra, ¿no? Como todo, como en un orden muy estandarizado a veces. Y este autor lo que planteaba, después se los busco y se los mando, este autor lo que planteaba era que de alguna manera lo que hace el nivel inicial es preparar obreros, muy buenos obreros obedientes que aprendan a la estructura de la fábrica, ¿no? De seguir ciertas normas. Cuando leí eso, la verdad, me quedé helada, yo como docente diciendo, yo estoy enseñando esto, que yo no, o sea, yo quería
generar otra cosa en mis estudiantes, por más que sean pequeños. Y entonces, bueno, me permitió reflexionar y decir, uy, ¿qué estoy haciendo? Bueno, a veces se necesita orden y organización en toda institución, en toda situación áulica, pero no es que siempre necesito, por ejemplo, entregar primero los lápices y después el libro. O no siempre necesito yo llevar los materiales o solo el secretario, sino que a veces puedo ponerlos en el centro y que cada uno vaya agarrando los materiales que necesita. O a otras veces podemos poner unos materiales en unas mesas, otros en otras, y que ellos seleccionen qué material van a trabajar. Entonces, el hecho de reflexionar sobre este currículum oculto nos ayuda justamente a repensar nuestra enseñanza. Por estas cuestiones, a veces ni somos los docentes conscientes de que estamos enseñando otras cuestiones que estamos enseñando. Y terminamos adoctrinando cuando no lo queríamos hacer. Entonces, bueno, sí, ¿se necesita orden? Sí. ¿Se necesita organización? Sí. No es que los estudiantes puedan hacer lo que quieran todo el tiempo y revolear todo. No. Se necesitan límites, se necesitan normas. Pero cuán terrible es que yo ponga en una mesa varios materiales y que ellos seleccionen dentro de esos materiales que yo puse para seleccionar para tal propuesta. Yo puedo poner 3 materiales diferentes para una propuesta, por ejemplo, dentro de lo que yo pretendo hacer, ¿no? Pretendo enseñar y que ellos construyan. Entonces, bueno, esto tiene que ver con repensar la enseñanza y repensar estas cuestiones que a veces son ocultas hasta para el mismo docente, ¿sí? A su vez, otro de los conceptos que plantea la autora es el concepto de cultura. Y les pregunto, ustedes, ¿qué relacionan con cultura? ¿A qué les hace pensar cuando piensan en cultura? ¿O en alguien que tiene cultura? ¿Qué piensan? ¿Con qué lo relacionan? ¿Qué palabras se les viene a la mente? Cultura no tiene que ver con... Uy, perdón, no sé quién habla. No sé. Cultura Sí. no tiene que ver con, o sea, cuando vos sos una persona culta, es una persona por ahí que sabe mucho, y ahí puso con saber, Fabi. Claro, y cultura con no sé, las cosas del lugar, la cultura del lugar, la comida del lugar, de cuando vamos a visitar, no sé, otro país. Las costumbres, el bagaje que uno transmite de generación en generación, todo eso que se va aprendiendo en el camino desde que empezamos a respirar prácticamente. Ajá, bien. ¿Con qué más lo relacionan? ¿Alguien más? Con las costumbres, con, no sé, con los buenos hábitos, no sé. Bien, por ahí también lo asocio en hacerles conocer o saber, no sé, nuestra historia cultural, si lo tengo que dar, no sé, en una clase, no sé, por ejemplo, como estábamos hablando sobre el 25 de mayo, no, me suena a eso. A historia, ajá. Bien. No sé. ¿Algo más? Pregunto, pero por preguntar, ¿eh? Por si a alguien se le ocurre algo más o suma algo más que lo relaciona con cultura o con ser culto. Ser culto vendría a ser instruido, que estudió, que, viste, que haya ido, que tenga un título, todo eso, ser culto. Va, así se ve, capaz que vos podés ser culto sin tener ningún estudio, ningún título, a eso voy. Estoy Claro, hablando en la sociedad. Pero que la socialmente a veces es, claro. Es eso. Sí, exactamente. ¿Alguien más? Bueno, la autora, sí. Alguien iba a hablar.
¿o no? Bueno, la autora justamente hace referencia a esta doble mirada con respecto a la cultura. Por un lado, la cultura mal llamada culta o cultura con mayúscula, que es a lo que hacía referencia la compañera cuando decía la sociedad dice que estudiar, que tener una carrera o que conocer ciertos bienes culturales es ser culto. Y después, el otro concepto de culturas, con minúscula, ¿sí? Cuando nos referimos a que toda persona tiene cultura, justamente. No podemos decir que alguien no es culto o no tiene cultura, porque todos tienen costumbres, todos tienen historia, todos tienen cierto bagaje cultural de su entorno social, ¿sí? Entonces lo que va a hacer referencia justamente la autora diferenciando estos dos conceptos es decir que en algunos momentos históricos el diseño curricular, el currículum y los contenidos que se enseñaban estaban solamente asociados a la cultura con mayúscula, es decir, esa cultura que tiene referencia a ciertos bienes culturales que responden a una cierta clase social dominante, ¿sí? Entonces, por eso aprendíamos solo música clásica, por ejemplo, o solo aprendíamos ciertas obras de la literatura universal, solo se asociaba el arte a ciertos movimientos artísticos, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera se utiliza esa terminología y se utilizaba la escuela para clasificar, lamentablemente, personas. El que tiene cultura, el que no tiene cultura, ¿no? El que llega a tener estos bienes culturales y los que no. Los que saben de esto y los que no. Ahora bien, de alguna manera, los movimientos poscríticos que estábamos viendo la semana pasada, las teorías poscríticas sobre el currículum, hacen justamente una revisión, ¿sí? De algunas cuestiones. Y una de las cuestiones que van a criticar es esto, el hecho de no considerar todas las expresiones culturales como cultura. El hecho de normas, procedimientos, formas de conocer el mundo, capital cultural, costumbres, ¿no? Con respecto a vestimenta, idioma, alimentación, ¿no? Todo entorno social tiene, toda comunidad tiene una cierta herencia social que transmite, y entonces y red de significados compartidos, y entonces tenemos que entender que también son cultura, ¿sí? Y volviendo a lo que siempre digo, o sea, es importante que la escuela abra caminos, ¿sí? Es decir, que si mis estudiantes solo conocen una expresión cultural propia de su barrio, no significa que yo solo voy a dar esa expresión cultural, ¿sí? Que voy a dar solo cumbia villera, voy a dar solo reggaetón porque eso es lo que les gusta y eso es lo que escuchan. No, bueno, mi rol como docente va a ser justamente ampliar posibilidades, pero sí resignificar y retomar también las expresiones culturales propias, como que no es, no sirve lo tuyo y lo único que sirve es lo que yo tengo para enseñarte, ¿sí? Sino quizás partir de algo que conocen, que valoran, que ellos traen, para relacionarlo con el contenido que vamos a trabajar y a su vez ampliarles el universo cultural conociendo otras propuestas, otras expresiones culturales, ¿sí? Lo mismo con se me ocurre el arte plástico, o sea, no solo ver ciertos movimientos artísticos, sino también, por ejemplo, traerles grafitis, traerles arte callejero, o sea, traer diversidad. Se pueden trabajar contenidos de color, forma, no solamente con obras de los pintores más reconocidos de la historia, sino que también se pueden traer obras
de otros estudiantes, obras del conurbano, obras del entorno. Entonces, bueno, es resignificar lo propio. Hoy hace un rato me preguntaban si tengo un estudiante de otro país, de otra nacionalidad. Qué interesante sería poder invitarlo o invitarla a que traiga alguna expresión cultural que tenga que ver con lo que estamos trabajando. O presentar un contenido y animarlas a buscar sobre ese contenido en el bagaje cultural de cada uno. Y así enriquecernos entre todos. Realmente la clase es mucho más rica y suma mucho más, ¿no es cierto?, para todos y todas las estudiantes. Pero bueno, esto tiene que ver con la concepción que se tenga de cultura. Después, para ir finalizando, nos quedan dos cuestiones que trabaja el texto. Una de las cuestiones son los campos intervinientes en la construcción del currículum. Cuando nos referimos a campos, nos referimos a estos espacios, estos campos que intervienen, ¿sí?, en la definición de los contenidos, ¿sí?, que se van a enseñar. El campo cultural se refiere a que la cultura propia de esa sociedad va de alguna manera demandando ciertos nuevos cambios, ciertas nuevas intervenciones, nuevas cosas que se conocen, que se saben, que aparecen, ¿sí?, cambios en el lenguaje, por ejemplo, ¿no?, que se van dando en la sociedad y se van introduciendo al currículum. Y después, a su vez, les traigo un ejemplo. Por ejemplo, mi abuelo, cuando estaba en primero inferior, allá, y así, él era del 20, así que imagínense, lo único que él recuerda es que lo único que se pasaba haciendo eran palotes, ¿no? Lo único que hacía era educar la mano haciendo palitos uno detrás del otro. Claramente, ese conocimiento podía llegar a ser significativo para ese momento histórico. Quizás, no lo sé, pero bueno, si era realmente significativo, pero bueno, pero hoy por hoy, en 2021, a nadie se le ocurriría, ¿no? O no sería lo esperable que nos pongamos a hacer aprestamiento haciendo palitos en un primer grado, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con que la cultura fue cambiando, la exigencia de la cultura fue cambiando, la sociedad fue cambiando y requiere otras cosas. El currículum de nivel inicial, por ejemplo, tiene un área de educación digital y robótica. Claramente esto en otro momento histórico era impensado, pero bueno, tiene que ver con los cambios culturales que demandan y el currículum se va modificando y se va actualizando en función de eso. También está el campo del Estado, es decir, el Estado Nacional define qué idea de país se plantea, qué idea de sociedad se plantea, ¿sí?, los dirigentes, ¿no?, claramente, y eso se traduce en cambios en leyes, en la Ley de Educación Nacional, ¿vieron? Por ejemplo, antes teníamos la Ley Federal de Educación, después tuvimos la ley, ahora tenemos actualmente la Ley de Educación Nacional. Bueno, en esos cambios tienen que ver, y eso demandó también cambios en los diseños curriculares, claramente tienen que ver con el Estado interviniendo en el currículo. Pero también hay cambios que son producto del mercado, ¿sí? Un poco por las exigencias del mercado de trabajo, por ejemplo, ¿no?, de qué es lo que pretende recibir. Hace algunas semanas atrás, por ejemplo, hubo un artículo de Toyota, si no me equivoco, de una automotriz, que se quejaba y decía que no encontraba estudiantes alfabetizados que quisieran estudiar en su automotriz. No sé si lo llegaron a ver, el artículo en el diario. Sí, lo vi yo. No lo vieron. Bueno, se estaban quejando que decían que no encontraban 200 personas con secundario terminado para poder tomarlos en la automotriz. Después,
una especialista se quejaba y decía que estábamos haciendo como una falacia de la educación, ¿no? Porque si no hay estudiantes alfabetizados que quieran que hayan terminado el secundario, ¿no? Era crítico. Pero bueno, a lo que iba es, al margen de que son generalizaciones, y si leíamos bien el artículo, lo que estaba diciendo no es que no había chicos con el secundario terminado, perdón, sino que los que habían terminado el secundario no querían trabajar en una automotriz, que no es lo mismo. Y otra de las cuestiones que también afecta al campo del mercado es el hecho de, por ejemplo, los manuales, ¿sí? Que implican, que afectan el currículum. Quizás no el currículum a nivel estatal, ¿sí? No el diseño curricular, pero sí el currículum a nivel áulico. Muchas veces el docente agarra el manual, ¿sí? Y solamente, no digo todos, algunos, compra un manual y lo da de principio a fin y eso es lo que va a dar. Y se está olvidando de revisar si ese manual, si ese texto, con qué intencionalidad está escrito, por qué hay ciertas unidades que se dieron antes y no después, por qué hay ciertas unidades que les dieron, las pusieron a lo último que nunca se llegan a dar, por qué hay cierta unidad que es más larga y otras más cortitas, ¿no? De alguna manera, si yo solo me quedo con el manual tal cual como está impreso por la editorial, el mercado me está marcando la agenda. Yo me estoy quedando solamente con la agenda que me está planteando la editorial en este caso, ¿sí? Entonces, por un lado, es lo que demanda el mercado laboral, por otro lado, también el mercado editorial, cómo interfiere, ¿sí? De alguna manera, en el currículum enseñado. Y por último, la autora plantea la división social del trabajo pedagógico. Ella lo que nos explica es que hay una distancia entre el conocimiento que se crea en un espacio, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de el contexto científico, es decir, en un laboratorio, o en un atelier de arte, o en un conservatorio de música, ¿no es cierto? O sea, hay diferentes espacios donde se crea conocimiento, ¿sí? Pero después, todo ese gran conocimiento social, cultural que existe, súper amplio, después hay un recorte que llega a las escuelas, ¿no es cierto? No llega todo el conocimiento de todo el mundo, ni llega tal cual, como sale de las manos de los científicos. Entonces hay un contexto recontextualizador, que son el conjunto de especialistas, instituciones, ¿no? Que seleccionan, recortan, organizan y priorizan, secuencian este conocimiento, ¿sí? Acá podemos ver lo que son los niveles de concreción curricular, que vamos a ver la semana que viene, que vamos a leer un documento sobre eso, que las invito a leerlo, y que tiene que ver con que existe esto, hay especialistas a nivel nacional que definen qué de toda la cultura es importante para nuestro país, qué se va a enseñar de todo esto, especialistas a nivel provincial, ¿no? Que dicen qué de todo esto es necesario para esta provincia, y a su vez hay docentes en la institución, ¿sí? Que también van a hacer su adecuación, secuenciación, ¿no? Para llevarlo al aula. Y por último, el contexto secundario, que es donde son transmitidos estos mensajes pedagógicos, estos mensajes sobre el contenido. Yo les puse reproducidos y transmitidos ahí entre comillas, porque digamos lo ideal no es que sea solo una transmisión, no sé, de estudiantes, sino que sea una construcción entre todos, pero bueno, tiene que ver con que apunta a esto, del conocimiento científico que se crea, ¿sí? En esos espacios donde se crea ese conocimiento, ese saber social, cultural, científico, ¿no?
tiene que haber una adaptación, una adecuación a lo que se va a dar en el aula, y va sufriendo esos cambios. Lo que hace el docente es una transposición didáctica, es decir, esa adecuación de lo que es el contenido científico a cómo lo tengo que transmitir a mis estudiantes. ¿No? Esto a veces dista más, dista menos, hay más adecuación, hay menos adecuación, dependiendo del nivel, dependiendo de las características del contenido, pero siempre hay un trabajo del docente de transponer estos conocimientos para que no pierda veracidad, no pierda fidelidad al conocimiento científico, sino que se entienda realmente. Hay un ejemplo de Einstein que está muy bueno, que nos ayuda a entender esto, en donde una persona le pregunta qué es la teoría de la relatividad, Einstein la explica y esta persona dice, no entendí. Entonces Einstein le vuelve a explicar, simplificando la teoría, y la persona le dice, no entendí. Entonces Einstein vuelve a explicar, simplificando la teoría, la persona le vuelve a decir, no entendí, y finalmente le vuelve a explicar, volviendo a simplificar la teoría, y la otra persona le dice, sí, ahora sí entendí. Y entonces Einstein le dice, bueno, pero esa no es la teoría de la relatividad. O sea, fue tanto lo que tuvo que simplificar, modificar, que ya lo que entendiste dista años luz del conocimiento científico. Bueno, nosotros como docentes tenemos que tratar de lograr de llegar a acercar a nuestros estudiantes ese conocimiento científico sin que quede en que realmente ya no sea ese conocimiento científico, ¿sí? Entonces, bueno, pero bueno, tratamos de alguna manera de acercarlos a ese conocimiento, adecuarlo, explicarlo, buscar la estrategia para lograr enseñarlo. Bueno, eso todo por hoy.